Buenas tardes, Camilo. Encantado de volvernos a encontrar aquí en este canal para hacer otra interpretación de una carta de una natividad, lo que llamamos una astrobiografía, un personaje pues, que todo el mundo conoce, que forma parte del Club de los 27, gente que murió con 27 años. Es una carta extraordinariamente interesante. Es una carta, además, que empecé a analizar con una colaboradora, Nazaret Dermida, y que vimos muchos factores en ese análisis que nos resultaron muy atrayentes. Y por lo tanto, pues me dije, puesto que eso no se subió en su momento en nuestra colaboración entre ella y yo, pues vamos a ver qué le parece a Camilo. También también he de decir, ¿de acuerdo? Bueno, que a pesar de que te la envié en su momento, no sé qué opinión tendrás acerca de este tema o de esta tabla, ¿de acuerdo? Y lo primero que me gustaría, después de darte la bienvenida a nuestro canal, es pues que me dijeras qué impresiones has sacado en términos generales, si ves también que la carta es tan interesante como a nosotros nos parece en su momento, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, primero que todo, Albert, muchas gracias nuevamente por tenerme acá en tu canal. Es un honor pues, poder compartir este espacio contigo, analizar cartas y pues hacer lo que más nos gusta, aprender de cada uno de nuestros conocimientos y aportarnos, y sobre todo aplicándolo a la astrología práctica, que es ahí donde pienso que la mayoría de las personas que seguramente nos están viendo ahora, pues les gusta aprender, ¿cierto? Aprendemos más cuando estamos viendo aplicaciones prácticas de los conocimientos astrológicos que cuando estamos leyendo recetas astrológicas o libros o teoría, ¿cierto? Entonces creo que es una Sí, bueno, excelente, es la ventaja de este espacio, ¿no? Poder aprender a través de la práctica. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Y bueno, si claro quieres que comparte sí. la pantalla y vamos intercambiando los pensamientos sobre esta carta. También me parece una carta muy interesante porque por un lado veo que a través de la astrología tradicional se pueden ver muchos de los temas principales de la vida de Amy Winehouse, pero al mismo tiempo en astrología moderna eh, hay una prominencia bastante grande del planeta Neptuno que obviamente no se ve acá porque vamos a hacer el análisis desde el punto de vista tradicional, pero es interesante ver a veces cómo se corresponden los dos sistemas de interpretación, ¿vale? Vale, ¿en qué grado se encuentra? Supongo que en donde tú no se encuentra en Capricornio, ¿no? No, Neptuno se encuentra en los últimos grados de Sagitario y hace cuadratura con el Los Sol y últimos con grados. Mercurio. Sí, O sea, se encuentra en términos de Marte, ¿no? ya te digo exactamente porque lo tengo por acá abierto. Neptuno está exactamente en el grado 26 de Sagitario. Sí, bueno, y además tenemos a Urano, En conjunción con Júpiter, creo que casi partido. conjunción con Júpiter. Sí, me resulta bastante familiar esta posición. Bueno, están a un grado, es una conjunción bastante estrecha. Eh, Sí, sí. eh, pero Neptuno con cuadratura con el Sol y Mercurio o sea, es Sí, muy, y además tenemos Plutón estará en términos de Venus, ¿no? Plutón está exactamente en el grado 27 de Libra. Sí, en el grado 27 de Libra. Ok. Bueno, esas son las posiciones de los transpersonales. Ah, ok, excelente. Nosotros no solemos, bueno, no las utilizamos, pero es una carta en la que estamos viendo claramente pues, una prominencia de planetas transpersonales, ¿no? Estamos viendo Cierto. en conjunción con la Luna, aunque es una conjunción disociada, porque la Luna se encuentra en el grado cero de Capricornio. De acuerdo. Es una luna disputada, o sea, en el sentido de que no sé si estoy completamente de acuerdo, habría tal vez que rectificar la carta. La carta da en el 10-25 pues meridian, ¿de acuerdo? O sea, da una carta nocturna en el fondo del cielo y estamos viendo, por lo tanto, que aquí una pequeña diferencia en cuanto a la hora, me refiero a una pequeña, muy pequeña diferencia, una diferencia de aproximadamente unos 20 minutos, colocaría la luna en Sagitario, 20 minutos atrás, ¿vale? Con lo cual hay una diferencia sustancial en ese aspecto. Pero bueno, yo creo que prevalece
la idea de que esa luna se encuentra en el detrimento en Capricornio. En términos de Mercurio, y además siendo un planeta muy prominente De acuerdo. en este arreglo planetario, en este tema. Sí, completamente de acuerdo. Yo, bueno, fíjate, Albert, que me gustaría que hiciéramos una dinámica en esta sesión que tenemos, en la cual podríamos, de qué forma, porque me parece divertido, cómo podríamos prescindir de Neptuno y encontrar esas mismas interpretaciones o esos mismos eventos que señala Neptuno sin tener que usar Neptuno. Sería una dinámica bastante interesante. Y yo lo confirmaría partiendo de que la luna está en Capricornio. Pues, o sea, para mí es mucho más congruente la luna en Capricornio que en Sagitario en el caso de ella, eh, por el tema de que, o sea, la luna obviamente es el planeta como que más central en esta carta por todos los temas que ella ha vivido a nivel familiar, a nivel de adicción a las drogas y todo el tema. Hay problemas alimenticios, tenía bulimia y todo lo demás. Sí, Entonces, en astrología helenística se maneja algo que es que cuando un planeta está dispuesto por un planeta maléfico, en este caso la luna al estar en Capricornio, está dispuesta por Saturno, que es un planeta maléfico, además que es una carta nocturna, por lo tanto Saturno va a estar mucho más frío y seco, va a ser más, tiene un potencial destructivo mayor, es una carta nocturna. Y además que Saturno está en una casa que también es una casa difícil, como la casa número 6. Entonces, cuando un planeta está dispuesto por un planeta maléfico, que además es el maléfico de la secta y que además está en una casa que es maléfica, pues ya eso se constituye como el astrólogo americano Chris Brennan denominó como una condición de maltrato. Entonces, es una luna bastante maltratada, porque además está en una casa que también es difícil, que es la 8. bueno, aquí hay varios factores. Estábamos hablando de que, vamos a ver, tanto Júpiter como Saturno se encuentran en secta contraria, porque es una carta nocturna. Lo que pasa es que tanto Júpiter como Saturno se encuentran en el hemisferio del Sol, ¿m? Y ambos se encuentran occidentales, que es una condición que tampoco es buena para los planetas diurnos. Se encuentran occidentales y en cuarto, sin embargo, se encuentran en cuarto masculino, ¿vale? Sí, realmente es muy interesante la condición de esa luna en la casa octava. Hay que tener en cuenta que la luna es recibida por Saturno, como estabas comentando. La luna entrega oposición a Saturno y junto con la oposición le entrega naturaleza, con lo cual Saturno, que como bien decía es un planeta frío y seco, se encuentra en un signo frío y húmedo, un signo fijo, donde la naturaleza de la luna, ¿de acuerdo? Pues es un fuerte detrimento, porque en Escorpio la luna pues tiene su caída, ¿no? Desde el punto de vista de la astrología árabe, estaríamos hablando que esa luna entrega su disposición a Saturno, aunque Saturno se encuentra en posición superior, es un sextil superior, es un sextil desde arriba, lo que llamaban bueno, sextil superior. Y el hecho pues, de que la Luna entregue su disposición a Saturno, de que Saturno reciba la disposición y la empuje por el detrimento de la Luna, junto con el detrimento que supone el hecho de que empuja esa disposición junto con la naturaleza. Y también hay otro factor importante a tener en cuenta, que es que cuando Saturno recibe a la Luna y la Luna le entrega su naturaleza a Saturno, Saturno da testimonio de la Luna en la casa 6, que es la casa de la enfermedad, el infortunio y la mala suerte, ¿de acuerdo? Respecto de Marte, que es el dispositor de Saturno. Quiere decirse, por lo tanto, que Marte, ¿de acuerdo?, es el planeta frente al cual Saturno testimonia de la Luna. Quiere decirse que Saturno, en estas condiciones, ha recibido la naturaleza de la Luna y testimonia la naturaleza de la Luna ante Marte. En la casa tercera, que tiene que ver con las relaciones cercanas, tiene que ver con los hermanos y tiene también que ver con un factor muy importante, ¿no? Que es que la casa tercera es una casa que tiene mucha determinación hacia lo que son las pautas de comunicación, las relaciones cercanas y los códigos que rigen la comunidad a que pertenecemos, ¿no? Claro. Todos esos factores son factores importantes. Hay que tener en cuenta que, por lo tanto, donde esta persona sufre, por razones de casa 6, sufre ese infortunio,
¿de acuerdo? Es en la casa tercera, es el ámbito de las relaciones cercanas y hasta cierto punto se corresponde con uno de los principales padecimientos que tenía Amy Winehouse, ¿no? O sea, el hecho de Claro, que en su entorno cercano fue marginada y los problemas que tuvo en su casa y la relación tan complicada que mantenía, con su padre, una relación de fascinación, de dependencia recíproca de parte de los dos, ¿no? claro. Sí, de hecho, pues, como está el fondo del cielo ahí también hay ciertas determinaciones hacia la casa 4 en la casa 3. O sea, se mezclan como los dos significados entre casa 4 y de casa 3, porque está el fondo del Sí, cielo ahí. ¿Tú lo manejas de esa manera también? sí, sí, sí. Nosotros estamos viendo claramente el fondo del cielo significado por el signo de la Virgen, ¿de acuerdo? Aunque hay que tener en cuenta que está desviado hacia Leo, ¿no? Está desviado hacia Leo y por lo tanto ese factor es un factor que hay que tener en cuenta. Es, por decirlo de alguna forma, como si el individuo, a pesar de que tiene un requerimiento de reencontrarse con sus raíces y con la base oculta al corazón de las cosas, en Virgo parece ser como determinadas naturales la llevan a manifestarse a través del sol o manifestar a través del sol el vínculo con sus raíces y con el padre. O sea, es que estamos hablando de un padre mercurial, pero con tendencia por la actitud asumida por la propia Amy Winehouse, ¿de acuerdo? A convertirse en una persona pues, relevante en su entorno cercano, ¿no? Claro, cuando nosotros estamos viendo el eje del fondo del cielo derivado hacia la casa tercera, tiene que ver, por ejemplo, con los desplazamientos cortos, y miramos el factor del medio cielo que se encuentra hacia la casa novena, tenemos que sus viajes pues, fueron viajes que le causaron infortunio, de lo cual pues, da testimonio de la luna en la casa octava, y nos indica pues, que muy probablemente ese factor de extranjería o de sentirse extraña, ¿de acuerdo? Fue uno de los factores que pudo ser un detonante de la muerte. Eso hay que tener en cuenta que la muerte es Saturno en la casa sexta, ¿no? Y Claro, que también tenemos varios factores que, bueno, que analizaremos un poco más en profundidad cuando veamos las circunstancias en las cuales murió y qué determinaciones hay, ¿no? Pero también hay otro factor muy importante a tener en cuenta, y es que esa luna que está determinada a casa 2, que representa el sustento, pero también está determinada a casa 12, porque tiene exaltación y triplicidad, hay que tener en cuenta que la dueña de la triplicidad de tierra en esta carta es la luna, por ser una carta nocturna, segundo regente de triplicidad, por lo tanto, y esta luna, pues que parece débil por la condición de estar en detrimento en Capricornio, en realidad tiene mucho peso por varios motivos, ¿no? claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Además de que, bueno, la relación con el padre estuve investigando y se creó una dinámica de muy. O sea, por un lado, ella disfrutaba mucho de su arte, porque obviamente fue muy reconocida, alcanzó la fama muy rápido gracias a que era muy talentosa en lo que hacía, en la música y todo lo demás. Pero siento que, por lo que puedo inferir de acuerdo a su biografía, es que ella idealizó mucho su arte, ¿no? Ella quería dedicarse a su arte y de pronto se vio envuelta en un mundo de muchas exigencias a nivel económico. Mira que la luna rige la casa 2 y está en Capricornio, que es un signo que tiene que ver con las exigencias del mundo, porque está asociado a Saturno, que rige la casa 10 también, la casa 9, como está el medio cielo. Entonces, todo ese tema de las exigencias también fueron parte de todo lo que le causó bastante peso emocional, ¿no? Bueno, tenemos un factor importante. Vamos a ver, cuando nosotros estamos hablando de la casa novena, estamos hablando, por ejemplo, de la experiencia obtenida por el logro de la consecución de sus objetivos en el mundo. El hecho de que se encuentre en medio cielo hace hasta cierto punto que esta persona determine lo que es su estatus, no a partir de los logros, sino a partir de la cadencia de la casa novena,
Y lo que estamos viendo es que la casa novena y la casa octava, entonces la muerte y la experiencia van hacia la casa sexta, ¿no? O sea, porque vienen Correcto. significadas por el mismo planeta y reciben a la luna. Y luego, pues hay que tener en cuenta, pues como muy bien decías, eso que estabas comentando acerca de su biografía, pues la relación de reciprocidad tan intensa en cuanto a las dependencias entre Amy Winehouse y la figura de su padre. También hay que ver pues que estamos viendo una casa 12 significada por Venus, que Venus se encuentra retrógrada, que se encuentra en la casa tercera, que es un entorno cercano, se encuentra por lo tanto a disposición del Sol, ¿vale? Que es una característica del padre, porque hay que tener en cuenta que el padre, pues, que viene significado por Mercurio, ¿vale? En cuanto a lo que es el regente de la casa cuarta, pero teniendo en cuenta que es una carta nocturna, pues el factor que deberíamos examinar para ver qué elemento de la carta se corresponde con la figura del padre en tanto el individuo con el que tuvo que lidiar, ¿vale? Pues sería Claro. Saturno. Sería Saturno en la sexta. Por lo tanto, una relación de herida, ¿de acuerdo? Muy profunda, porque recibe a la luna, o sea, Saturno, y porque la luna le entrega su naturaleza. Como estábamos comentando, como tú comentabas muy acertadamente, desde el punto de la tradición, no tanto en el ámbito helenístico, aunque en el ámbito helenístico también se confirma, sino desde el punto de vista de la tradición árabe, la luna en su movimiento, cuando hace un aspecto a un planeta diurno y se encuentra creciendo, como es el caso, pues se ve herida con mayor saña, ¿de acuerdo? Y es una circunstancia que estamos observando, que la luna hace un aspecto con con el planeta maléfico, con el maléfico mayor, que es el maléfico más destructivo en su ciclo, ¿no? También estamos viendo que es una luna engañosamente débil, porque en realidad no lo es. Es el único planeta que se encuentra, en su luz, ¿de acuerdo? Y se encuentra también en su signo, en su misma polaridad, y además se encuentra de la mano que corresponde, es decir, se encuentra occidental, ¿de acuerdo? Siendo un planeta nocturno. Estamos viendo que los otros planetas nocturnos, tanto Marte como Venus, se encuentran orientales. Ese también es un factor que hace que estos planetas sufran, ¿de acuerdo? O sea, tanto Marte como Venus quisieran encontrarse del lado izquierdo del Sol, y sin embargo se encuentran tanto el uno como el otro en signos de diferente polaridad según su secta, y además en condición de inadecuación por el hecho de encontrarse en un signo masculino. Además, tanto Venus como Marte se encuentran en una casa cadente, y las casas cadentes, sabemos, son casas de retroceso. Aunque la casa tercera se encuentre en ese estilo ascendente, no deja de ser una casa, como llamaban los griegos, acrematística. Es una casa de pérdida, lo mismo que la casa novena. Ok, sí, bueno, acá hay algo muy curioso, menos mal que apuntaste lo de la luna, porque la luna pues aparentemente al estar en su signo de detrimento, que es Capricornio, al estar dispuesta por Saturno con una recepción que no es muy favorecedora, el hecho de estar en su triplicidad, estar en su hemisferio, estar también oriental, pues le favorece mucho todos los temas asociados a la luna, como la popularidad, la sensibilidad, que son, digamos, la cara positiva de la luna, ¿cierto? Sí, esa cara positiva, además hay que tener en cuenta una cosa, esa luna es una luna que al encontrarse en un cuarto femenino, en signo femenino, ¿de acuerdo? Y ser una carta nocturna, además es Gilek. Si nosotros miramos el número de grados que se corresponde con el movimiento de la luna, ¿de acuerdo? Por direcciones primarias, vemos que la luna hace un contacto, ¿vale? Hace un contacto lo estamos viendo, hace un contacto con el Sol y con Mercurio hacia el grado 27, porque el Sol se encuentra, a ver, y eso se corresponde con el momento, si aquí, por ejemplo, se encuentra en términos de Saturno,
Eso, en el grado 27, ¿de acuerdo? Y este es el momento en el que ella fallece, ¿no? ok, ok. Porque estamos viendo que la luna es Gilek, ¿de acuerdo? Siendo Gilek, el Alpukodén es Saturno, que se encuentra en la casa sexta. Con lo cual, el contacto con Saturno podríamos decir que es un contacto venenoso. Aquí habría que mirar o calcular, los años que le concede ese Alcocoreno. Pero por encima de todo, lo que estamos viendo es que es una luna engañosamente débil, ¿no? O sea, es engañosamente débil porque se encuentra en una casa crematística, en la casa octava, porque a pesar de que se encuentra en Capricornio, se encuentra en un signo femenino, porque siendo un planeta nocturno se encuentra en el hemisferio nocturno. Es decir, que accidentalmente es una luna fuerte. Además se encuentra en su fase creciente, en trígono con el Sol. Entonces, una cosa que decía Benezra es que el Sol siempre recibe a la luna. Es una condición, es una recepción que se considera fuerte, ¿no? Entonces, la luna, como bien decías, tiene muchas determinaciones hacia lo que representa el logro, la consecución de grandes objetivos en el mundo. Y hay que tener en cuenta que el regente de la décima y donde se encuentra parte de la fortuna es Júpiter, que está en un signo angular. Además, la fuerza de Júpiter, que representa la casa décima, que representa el décimo signo, hay que diferenciar casa décima de medio cielo. Medio cielo puede encontrarse en la casa décima, puede encontrarse en la casa novena, puede encontrarse en la casa onceava. O incluso si estamos hablando de latitudes muy al norte, ¿de acuerdo? Incluso la podríamos encontrar en la casa octava o en la casa doceava, ¿no? Y estamos viendo que Júpiter se encuentra en el área del zodíaco donde más significado está. O sea, está en su propio domicilio, está en su propio término y además al ser una carta nocturna también es regente de electricidad. Entonces, y además dispone parte de la fortuna, que parte de la fortuna está en los primeros grados de Piscis. En los primeros grados de Piscis tiene una fuerza preponderante Venus, ¿no? Lo cual quiere decir obtener grandes logros, grandes objetivos en el mundo en virtud de lo que representa Júpiter. También hay que tener en cuenta pues, la condición de lo que, bueno, Brennan indica en el libro, por cierto, me hiciste llegar, te agradezco muchísimo, ¿de acuerdo? La condición de que la casa de adquisición respecto de parte de la fortuna es el 11º lugar a contar desde el signo en el que se encuentra parte de la fortuna. Con lo cual, la adquisición será en la casa octava. Quiere decirse que la mitificación de este individuo, este nativo, esta mujer, tiene mucho que ver con la luna, tiene que ver con Capricornio, tiene que ver con la muerte y con una muerte fatal, ¿vale? Provocada por el infortunio, ¿no? Teniendo en cuenta además que es una muerte significada por la casa 12. La casa 12 está inclinada hacia cuestiones que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver también con el uso de sustancias estupefacientes, que tiene también que ver con el uso, o sea, con la marginación, que tiene que ver con todos los padecimientos crónicos, los demonios y los procesos de catarsis, ¿no? claro. Se encuentra en la casa octava y por lo tanto es una característica de la muerte de esta persona, ¿no? Es una muerte accidental. Lo que indica la carta es que se trata de una muerte accidental. Y luego hay que tener en cuenta que esa luna se encuentra en términos de Mercurio, que es el regente del ascendente. De acuerdo. Sí, de hecho, el hermano, luego de la muerte de ella, el hermano mayor sacó una declaración donde comentaba que fue una muerte accidental en el sentido de que obviamente ella estaba bebiendo, estaba tomando alcohol, pero debido a que todos los problemas que había tenido anteriormente con las drogas, con la bulimia y desórdenes alimenticios en general,
pues su cuerpo también le habían diagnosticado un enfisema pulmonar. Entonces, todas esas cosas la habían debilitado bastante. Entonces, hacía una dosis pequeña de alcohol que de pronto a una persona normal no hubiera matado, a ella sí la pudo haber matado, ¿no? Entonces, porque tenía el cuerpo bastante debilitado. Entonces, fue como más o menos lo que se pudo inferir de la declaración que hizo. Eh, Sí, bueno, la relación con los hermanos, tal como estaba implicado en la carta, pues pudo ser bastante compleja. O sea, estamos viendo que características de su entorno cercano, características del ambiente en el que creció, ¿vale? Pues son la conjunción entre Marte y Venus, con una Venus retrógrada. En la casa tercera, claramente una determinación de cierta promiscuidad en el entorno cercano. O sea, yo recuerdo de esta posición, Salvisir la comenta, de acuerdo como una posición en la que pueden darse casos de incesto, ¿no? Estamos viendo regente de la casa sexta, regente de la casa doceava, Venus retrógrada, en una conjunción que se produce en una etapa muy temprana de la vida. O sea, la conjunción entre Venus y Marte por direcciones primarias se produce a los 6 años, o sea, muy pronto, ¿vale? Es una conjunción entre Venus y Marte en la casa tercera. Muy probablemente pudo haber en su entorno pues, problemas de abusos, ¿no? Que pudieron afectar el proceso a través del cual esta persona pudo desarrollar adicciones o problemas relacionados con el abuso de sustancias estupefacientes, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que la luna en la casa octava, que eso es una consideración general, hace que la persona, ¿de acuerdo?, esté abocada a comportamientos masoquistas. Pues la casa 8 representa la muerte y la luna allí, ¿de acuerdo?, pues tiende a buscar satisfacción o, como tú muy bien indicabas en un post que hacías acerca de la luna, la entrega de tus necesidades a los recursos del otro, ¿no? claro. Y eso, siendo que la luna en esas condiciones se encuentra a disposición de Venus, y otras condiciones que se indica, por ejemplo, en el libro de Brennan, y en un libro de Dykes también muy interesante acerca de lo que era la condición de testimonio, pues la luna no tiene testimonio de del planeta, de uno de los planetas que la rigen. Claro. Entonces, sí, dime, Camilo. No, bueno, quería comentar también que esa conjunción Marte y Venus, yo le atribuyo también pues una de las causas de mayor sufrimiento de ella, que de verdad la destrozó bastante de muy temprana edad, fue que el padre siempre tuvo un amante y a los 10 años, 9 años, 10 años, el papá abandonó a la familia para irse a vivir con la amante, pero realmente era un amante que tenía desde que ella era muy pequeña, desde los 2, 3 años o incluso más pequeña. Teniendo en cuenta que Venus rige la casa 12, perdón, de enemigos ocultos, de pronto es amante del padre y está en la casa del padre, porque usted cerca al fondo del cielo, eso podría también indicar ese tema, ¿no? Sufrimiento a causa de eso. Sí, pero hay también otro factor a tener en cuenta. O sea, Venus retrograda en conjunción con Marte, el hecho de que Venus no solamente es regente de la casa 12, sino también es regente de la casa quinta, ¿no? Eso quiere decir que es una persona que invirtió buena parte de su creatividad, ¿de acuerdo?, en desarrollar temas que están vinculados a la comunicación en su entorno cercano. O sea, buena parte de los temas que pudo emplear, ¿de acuerdo?, para inspirarse en su arte, pues tenían que ver con la depresión, Claro. y tenían que ver con el placer, ¿de acuerdo? Y aspectos que están abocados a la casa tercera. Y el hecho de que Venus y Marte se encuentren en la casa tercera puede indicar claramente que fue un ambiente de gran conflicto, ¿no? Un ambiente muy conflictivo en cuanto a lo que representan los impulsos de Venus y de Marte, ¿no? Que luego se replicó en sus relaciones maritales, porque era bastante registrado que en sus relaciones maritales había mucha violencia, sobre todo con uno de sus esposos, el primero,
que se llama Blake, no me acuerdo del apellido. Él, de hecho, se dice que él fue el que la indució a las drogas duras como la cocaína, el crack, la heroína, a los 22, 23 años aproximadamente por ahí. Entonces, él hubo un papel determinante en el tema de la adicción de ella. Y también era registrado de que una vez armaron alboroto, bullicio y estaban en la calle todos ensangrentados porque habían peleado entre sí. Y ella había reconocido también que ella también era agredida a su pareja. Entonces es interesante cómo juega esa Sí que conjunción Venus-Marte ahí. hay un factor bastante paradójico, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros observamos que el regente de la casa séptima es Júpiter en la posición más potente, ¿no? Aunque evidentemente ese Júpiter, que es un Júpiter angular por el signo en el que se encuentra, está desprendido del ángulo, muy desprendido del ángulo, ¿no? En esa condición de desprendimiento, Júpiter tiende hacia la casa sexta, aunque está determinada casa séptima como planeta en ángulo, ¿no? También hay que tener en cuenta que Venus es el término en el que se encuentra el descendente. Es una carta en la que nos tenemos que fiar de la hora, ¿de acuerdo? Pero que sería muy interesante rectificar utilizando algún método clásico, como por ejemplo la rutina de Hermes, o teniendo en cuenta que siendo una personalidad pública y muy prominente, pues podríamos encontrar fácilmente acontecimientos que refrendan esa posición. Sería muy interesante porque tenemos un montón de determinadores en grados muy ambiguos. Por ejemplo, el ascendente se encuentra justamente en la frontera que divide términos de Venus y términos de Marte, o tenemos el descendente en la frontera entre términos de Venus y términos de Mercurio, o tenemos el medio cielo entre Venus y Júpiter, y tenemos el fondo del cielo entre Saturno y Venus. O sea, y tenemos además a la Luna, como estamos viendo, en el minuto 26 de Capricornio. Es una carta prácticamente al límite en todos los sentidos y sería realmente muy interesante para ser todavía más ajustado a lo que representan los diferentes acontecimientos que le tocó vivir a esta persona, que hiciéramos una rectificación más profunda que, bueno, que por el Claro. hecho de que hasta cierto punto ha surgido de manera improvisada no hemos realizado. Y que probablemente hacer esta carta en profundidad según los protocolos antiguos pues llevaría pues muchas horas de trabajo, porque es una carta que tiene muchas complicaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Y la hipótesis sobre la cual tú trabajas para sugerir que esta carta necesita ser rectificada es porque de pronto no concuerda el tema de tener una pareja conflictiva con el hecho de que Júpiter sea el regente de las 7. Bueno, hay que tener en cuenta que el regente de la casa décima es Júpiter y que, por lo tanto, una determinación de las personas a las que se adapta o con las que establece una concordancia están muy implicadas al éxito. Por decirlo de alguna manera, como si esta persona, a pesar de que tiene muchísimos planetas por debajo del horizonte y por lo tanto es una persona francamente abocada a vivir pues, relaciones tormentosas en la intimidad, parece ser como si la casa séptima fuera más bien la fama, el éxito, ¿de acuerdo? Y el público, ¿no? Más que las relaciones que mantiene con sus parejas. Es como si esta persona viviera un idilio con el público, ¿no? Y sí es cierto que el público la ha amado, ¿de acuerdo? Y Sí, le brindó una gran notoriedad y la sostuvo en muchos momentos complicados de su vida, como aparece en algunas de las entrevistas que se le hicieron en su momento. Era una persona que en sus conciertos vivía pues, un idilio con el público, ¿no? Hasta cierto punto una persona atormentada, una persona vulnerable y una persona pues, recibida por los recursos del otro, ¿de acuerdo? Y hasta cierto punto aplaudida por su desgarro y por su capacidad para encarnar
pues el lado oscuro de la condición femenina procedente del entorno cultural en el cual creció y en el cual vivió en su infancia, ¿no? O sea, hay también un factor costumbrista en el perfil de su carácter, que se aprecia muy claramente en la disposición de los planetas en su carta.